está soplando el Espíritu Santo, fluyendo? ¿Dónde están todos los alegres? ¿Dónde están todos que griten de alegría? Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Poderoso. Levante sus manos, su mano derecha, cierre sus ojos y dele las gracias al Señor porque esos diseños divinos se están descargando sobre nuestros espíritus, sobre nuestro espíritu. El Señor te entregará en este día, en este tiempo de esta materia en sí, diseños. Pídele al Señor: Padre, dame ese diseño. Y si el Señor te ha entregado diseños, dile al Padre, pídele que te muestre los planos de esos diseños. Él es, aleluya, el arquitecto de toda la creación y de toda obra que el Padre tiene para ti. Hay diseños para ti en este día. Hay diseños ministeriales para ti. Hay diseños empresariales para ti. Hay diseños de la obra. Hay diseños de la obra misionera. Hay diseños evangelísticos que el Padre está soltando para tu vida. ¿Cuántos dicen: Padre, descárgalos en mí en esta hora? Por eso nos alineamos al Señor, nos alineamos a la voz del Espíritu. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a aquel que vive en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Diga conmigo: diseños divinos. Aleluya. Diseños apostólicos. Mire, es tremendo, ¿no? Cómo edificar sobre esos diseños divinos. El Señor viene a entregarlos, a descargarlos. ¿Sabes qué? Dios ya tiene todo diseñado. Como el apóstol Pablo decía que él era ese arquitecto, ¿no? Ese perito apostólico. Cuando hay gente que está ocupada en oír los diseños del Padre, eso viene y se descarga. Por eso la unción apostólica se mueve por diseños, se mueve por formas. Muchas veces, quizás aún en algún tiempo, algunos de nosotros pretendíamos movernos así, no desde una maldad intencionada o algo mal intencionado, sino muchas veces hemos sentido de hacer planes para el Señor. ¿Cuántos quieren y se mueven por planes? Amén. Es bueno más cuando uno tiene un liderazgo, uno tiene un llamado pastoral o ya está la unción confirmada sobre nuestras vidas. Anhelamos ver la obra de Dios crecida. Anhelamos ver cómo Dios multiplica lo que nos entregó a través de nuestro liderazgo. Entonces, no debemos caer en el engaño o en la tentación, en la debilidad, con el motivo o el afán de crecer, nosotros presentarles diseños a Dios o planes a Dios. Es como que alguien tiene, bueno, hay un plan, hay que ganar almas y a ver, busco en Facebook qué le resultó a otro y yo voy a hacer lo mismo. Entonces la gente se planea, hasta lo hace ordenadamente. Hay gente que a nosotros nos ha pasado, nos ha presentado carpetas con diseños en áreas, ¿no? Y quieren que uno les ore para que eso ellos lo efectúen, cuando eso depende del Señor, pero las cosas se hacen al revés. Diga conmigo: las cosas se hacen al revés. A veces nosotros tenemos un proyecto y queremos que Dios nos apruebe algo. Y eso no es así en todas las áreas ministeriales, o como mi esposo decía, en lo personal, queremos que Dios nos apruebe esta sociedad, ¿no? Así esté chueca, así sea algo que no es de Dios, así sea que es evadiendo impuestos, pero venimos a presentárselo a Dios y que de alguna forma Él nos autorice a hacer eso, como quien se casa, une su vida, no tiene un tiempo de concubinato para ver si el Señor le aprueba tarde o temprano, o moverse erradamente cuando Dios tiene esos diseños. Y cuando mi esposo ministraba, yo podía ver en el Espíritu esos diseños que muchos ya están
En muchos de ustedes, muchos ya están trabajando, muchos ya lo están llevando a cabo, pero hay mucho que el Señor tiene para la tierra, tiene para los territorios, y todo lo que edifiquemos debemos asegurarnos que están en esos diseños divinos. Fíjese toda esta materia lo que contiene, cuáles son los diseños. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las estrategias y los tiempos correctos de Dios para edificar la casa? Hay diseños poderosos y los sueños que alguien tiene son muchas veces claves. Son claves para poder avanzar. El profeta Pablo tiene un excelente material y un libro, y nosotros hemos tomado parte en esta enseñanza de la que voy a expresarles ahora, pero que usted quizás lo tiene. Unos son los sueños, Laboratorio de Sueños. Es un libro excelente para que usted lo busque cuando el profeta se mueva, o usted pueda llegar donde él está. Cómpreselo porque es un libro extraordinario, de mucha revelación y entendimiento, porque lo profético activa esos sueños, ¿no? Quizás hay gente que ha soñado desde niños con muchas cosas y que aún no terminamos de entenderlo, pero el Señor trae claridad. Entonces el profeta Pablo dice que cuando hay un sueño celestial, hay un testimonio del Espíritu. Cuando usted tiene un sueño y cree que hay algo de Dios en eso, el Espíritu de Dios es el que nos da testimonio si es un sueño que proviene de Él. Hay una sensación que no nos abandonas. Si el Señor te entregó una ciudad, una región, familias, un avivamiento de familias, si el Señor te entregó, no sé, viajar a las naciones a través de sueños, hay algo que viene sobre nuestras vidas y es una sensación que no nos abandonas, como sucedió con Faraón. Génesis 41:32, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, ¿cuántas veces soñó Faraón con ese sueño? 2 veces. Y cuando él tuvo eso, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Yo le estoy hablando de sueños y que sean sueños de Dios. Muchas veces son sueños que se repiten, muchas veces son sueños que hay gente que de niño ha soñado algo. Recuerdo un joven de la iglesia, era muy pequeño y él soñaba con un río, era muy chiquito él, y Dios le decía que él sería un profeta y no estaba en Cristo, aún su familia no había venido a Jesús, y después de un tiempo él soñó lo mismo. Entonces eso es algo que se sostiene en el tiempo y una sensación que no nos abandona. Entonces es algo que Dios desata para apresurarlo a ese cumplimiento. Otro caso es con Nabucodonosor. En Daniel 2:1 dice que tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y le fue el sueño. O con Salomón, en Primera de Reyes 3:15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos, porque sabía que el sueño provenía de Dios. Ahora vamos a entender que hay sueños proféticos personales, sueños proféticos territoriales, sueños proféticos que son apocalípticos. Vamos a ver acerca de los sueños proféticos direccionales, de premonición o advertencia. Vamos a ver esos 5 tipos de sueños. A ver si no me pasa por aquí. Los sueños proféticos personales son anuncios del Espíritu dirigido a una persona que puede soñar, ser el soñador, el protagonista de esos sucesos, o una familia en particular. No, a veces
Tenemos sueños que son personales, áreas de nuestra vida, cosas que el Señor quiere mostrarnos o revelarnos o mostrarnos de lo que sucedió en nuestros familiares, en nuestros antepasados. Entonces son sueños proféticos personales y a veces se puede caer en el error de algo personal que Dios quiere mostrarnos en un sueño, llevarlo a la dimensión que creemos que es algo para la iglesia, algo para otra persona, algo para alguien o el ministerio, pero son sueños personales, son anuncios del Espíritu que Dios la dirige a nosotros para sanarnos, para llevarnos a alcanzar algo, carreras, por ejemplo. Es muy importante, usted si tiene el anhelo de soñar sueños de Dios, ore al Señor, esté seguro de alinearse a la voz del Espíritu, tenga tiempos importantes de ayunos, tiempos de adoración, porque Dios entrega sueños. Siempre que Dios marcó mi vida fue con sueños. Yo soy una profeta que de las maneras que más me habla el Señor es con sueños, y no porque viva soñando, durmiendo las 24 horas, sino porque a veces son sueños claves, como que Dios da ahí en la tecla. Ahí vamos a aprender otros tipos de sueños que también uno debe reconocer que no son sueños de Dios. Entonces estos son sueños proféticos personales. Yo recuerdo un sueño con el que el Señor me llamó. Definitivamente fue un sueño que tuve en mi juventud acerca de la venida de Jesús. Lo he contado, quizás algunos lo han escuchado. Mi familia iba a la iglesia y yo me había entregado al Señor, pero no había un compromiso. Me gustaba oír la palabra de Dios, pero siempre que iba a empezar el culto, yo ya me iba. O porque iba y visitaba a mi abuela y me decía, quédate, mijita, porque ahora viene el culto. Sí. Y el diablo de alguna manera se le ingeniaba y yo le daba lugar y me iba. Agarraba mi motito y me iba. Entonces, en eso yo tendría unos 18 años y yo tengo un sueño. Y el sueño es del arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor estaba en el aire y sonaban las trompetas y toda la iglesia comenzaba a subir y mi familia subía, entre ellos mi hermano, Damián, mi madre, mi abuela. Entonces, como yo veía que ellos eran llevados, arrebatados, yo me agarro de los pies de algunos de ellos y comienzo a subir, pero así colgada, hasta que llega a una altura donde un ángel me dijo, ya no más, hasta aquí, y ahí me sueltan y yo me caigo y acá, y era yo en el descenso ya iba a los gritos y esto era algo, bueno, lo que nosotros conocemos por la palabra, el lloro, el crujir de dientes, pero para mí fue real. Para mí, yo cuando abrí los ojos estaba llorando y yo dije, el Señor viene y viene por mi vida y yo me voy a quedar. Y ese sueño el Señor utilizó para que yo me convirtiera a Él. Y eso es un sueño personal, porque si yo voy a decir, bueno, no, ya viene el Señor, ya, esta es la hora, el día, así de así, no era conforme a la palabra, pero eso era un sueño personal que estaba hablando el Señor sobre mi salvación y que yo tenía que rendirme a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El segundo tipo de sueños son los sueños proféticos territoriales. Se refieren a sucesos en pueblos, ciudades y naciones. Daniel los tuvo. Ahí usted puede leerlo en casa, Daniel 3, Daniel 2 del 31 al 35. Es cuando uno tiene sueños de, no sé, de la visitación del Espíritu Santo, sueños con obras misioneras, sueños con algo que Dios va a hacer en una nación, un mover de Dios o una advertencia. Puede que venga alguna circunstancia, algún ataque, entonces se refiere a sucesos en pueblos, en ciudades, en naciones. Luego están los sueños apocalípticos, que son revelaciones de sucesos dramáticos sobre una región
eventos que son irreversibles, que no dependen de la decisión del que lo sueña, ni de la oración, ni para detenerlos. Es algo que Dios muestra que eso va a suceder. Como por ejemplo terremotos, huracanes, inundaciones, crisis económicas, caídas de imperios mundiales. Solo reciben estas palabras gente madura espiritualmente, porque imagínense con todo lo que hoy sucede, con toda lo profético ya se activó en las naciones, pero con eso hay que tener mucho cuidado porque siempre aparece la gente que se aprovecha y ya dicen tener todos sueños apocalípticos, ya estamos en el fin del mundo, ya estamos, no sé, a segundos de la destrucción de la tierra. Por eso los sueños de esta índole son sueños que Dios entrega a gente con madurez espiritual, porque vamos a ver después, muchas veces cuando el espíritu es cerrado o cuando no hay cobertura, cuando no hay un manto profético, no hay un manto maduro sobre la vida nuestra que nos cubre un apóstol, todos estos se vuelven en sueños que la gente, usted sabe que así nacen las herejías, las falsas doctrinas, por gente que ha tenido sueños y que aún de parte de Dios cree en ellos. Entonces de ahí sí han hecho doctrinas. Hemos contado el testimonio de una iglesia en Uruguay que muere el amado pastor de la iglesia y de repente toda la gente comienza a tener sueños con el pastor. Y el pastor en los sueños le decía que tenía que hacer. Vayan a tal casa, abran una obra, o no sé, o le construyan esto aquí, o denle esto al Señor, siembren esto o aquello. La cuestión es que toda la iglesia ya se estaba moviendo porque el pastor se les aparecía en sueños y eso es algo diabólico, que no puede suceder, ¿no? En eso a veces el Señor puede utilizar la figura de alguien, de una persona que no esté, pero algo Dios quiere hablarnos a nosotros, no creer que esas apariciones en sueños son para dirigirnos completamente la vida. Por eso debemos renunciar a lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Entonces estas son revelaciones, sueños que Dios le da a gente con estatura, con rango. Por eso debemos tener cuidado de no estar intercediendo por todo lo que algún profeta desordenado por ahí sueñe. Sobre todo con las redes sociales que hoy te comparte gente, uno ve a veces espía proféticamente los Facebook y vos ves que gente comparte sueños de este profeta de acá, de allá, gente que vaya a saber cómo está su vida espiritual y da todo el mundo orando por ese sueño que tuvo un hermanito o alguien que se autodenominó profeta o apóstol. Y en esas famosas cadenas de oración que hasta a veces son las noticias, ¿cómo se dice en inglés? Fake news, ¿no? Las que son noticias falsas o algo así, usted me entendió, tiene interpretación de lenguas. Porque uno dice, hasta la data son de años, de 10 años atrás y lo toman como una noticia actual. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y dejarnos que el Señor nos instruya como escuelas como estas, gente que realmente nos enseña. Luego están los sueños direccionales. Estos sueños dan a conocer sucesos concretos que pasan o que pasarán en la vida de alguien. Por ejemplo, en las áreas de familia, en la economía, en los estudios, en el llamado, en estrategias de trabajo, en problemas físicos. En los sueños hay una exactitud, a veces en tiempo, como directivas para actuar, estrategias de negocio o necesidad de cambios de residencia. Me acuerdo de mucha gente o de varios que han tenido esos sueños. El hijo de la pastora de Buenos Aires, ¿no? Que había tenido un sueño de una herramienta o de algo que era una máquina, y él soñó con esa máquina,
que todavía no aparecían. Era una máquina que iba reciclando, no recuerdo qué, el hijo de la pastora Irma. Y él tuvo ese sueño, y ¿sabes qué? No sé si la alcanzó a patentar y la perdió, porque se la compraron y bueno, le hicieron un engaño, una estafa al hombre, pero era un sueño de Dios. Eso era tremendo, cómo Dios le había revelado hacer eso que comenzó en ese tiempo, era reciclar cosas que no se utilizaba hasta el momento, el reciclaje, no sé si eran cartuchos, eso era. Todavía eso no existía, era algo del espíritu que Dios había mostrado y fue por un sueño. Entonces muchas veces el Señor nos direcciona así, y usted es importante, como el profeta Pablo nos enseña, que usted siempre tome nota de esos sueños, que usted los escriba, y más si son cosas innovadas del Espíritu, con algo concreto, porque Dios nos revela. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces muchas veces son con directivas para actuar o estrategias, ¿no? Con Jacob sucedió así, en Génesis 31 dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Jacob lo vio, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son de la misma manera. Si él lo vio, el ángel le confirmó en el mismo sueño, dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate, ¿no? Y qué tremendo cómo esto se cumple, cómo le pasó luego así. Usted conoce este pasaje, cómo sucedió así, era como una señal en esas ovejas, como Dios le había mostrado. Eso sucedió con José. También el padre de Jesús, cuando supo que su prometida había quedado embarazada y él quería salir corriendo, él tiene un sueño donde el Señor le habla y donde le dice, el ángel cuando se le aparece en sueños, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Entonces, estos son sueños direccionales. Jacob tenía que seguir adelante, él tuvo un sueño, tuvo una señal. José tuvo que aceptar la voluntad del Padre y recibir ese hijo como su hijo, ¿no? Entonces son sueños importantes en nuestras vidas. No debemos confundir a gente con ansias de entrar, por ejemplo, en un noviazgo, que puede ser malinterpretado un sueño a través de una emoción o algo, no soñé y creo que es así. Por eso es importante siempre esa dirección, y que cuando usted tiene sueños y que no entiende, porque no siempre Dios nos da la interpretación de esos sueños, sobre todo cuando es algo muy relevante. Entonces es importante que usted acuda a quien puede ministrarle, para ayudarle, para traer luz, para traer entendimiento. Luego están los sueños que son premonición o advertencia. Estos son para percibir a los hijos de Dios sobre inminentes ataques del enemigo contra su integridad, la integridad de alguien, de alguna persona cercana, ¿no? Por ejemplo, el copero y el panadero son con confirmaciones de mucha aceleración. Uno donde sueña con aquellos donde él en días salió de ese lugar y comenzó a servirle nuevamente el vino al rey. Y aquel otro donde sus sueños definitivamente le habían mostrado de que él moriría. Entonces, nunca debemos menospreciar los sueños, nunca debemos ignorar, sobre todo cuando pertenecemos a una unción profética, a una casa apostólica. Es importante, pero tampoco dejar que los sueños dirijan nuestras vidas como que si fuesen superior
a la palabra de Dios, superior a la profecía por excelencia, que es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen, Señor, yo anhelo tener sueños de tu espíritu, para que diseños, Padre, nuevos vengan sobre mi vida? Usted puede tener sueños en muchísimas áreas y eso va a venir porque hay diseños, hay formas, hay llamados extraordinarios que Dios tiene. Entonces, ¿cómo debemos determinar si un sueño es de Dios o no? Hay 3 posibles fuentes de sueños en las que nosotros podemos ver. 3 posibles fuentes de sueños. Los sueños que provienen del alma humana, los sueños que provienen del enemigo y los sueños que provienen de Dios, ¿no? En cuanto al alma, estos son sueños provocados por memorias de cosas que hemos visto o hemos oído, canciones, o si usted se durmió, no sé, viendo una película o recordando algo o habiendo tenido un suceso, no sé, una situación, una discusión. Entonces pueden estar influenciados por un dolor físico o por otra sensación en la que podemos estar atravesando. Si hay temores o heridas en nuestra alma, pueden provocar sueños que no son de Dios, que no son del enemigo, pero que son de nuestra alma. Por ejemplo, si uno ha estado meditando sobre el fin del mundo, ha estado viendo videos, películas, ¿no?, en cuanto al apocalipsis, pueden provocar sueños acerca de esos temas. Si uno tiene un temor profundo a los desastres naturales y ver películas y leer libros en esta relación, puede que esos sueños que estamos viendo, estamos recibiendo, sean influenciados por todo lo que estamos alimentando. Si usted tiene temor, si algo le sucedió en su vida y tiene temor de algo y va a soñar con eso, siempre que haya un sueño de Dios, puede que Dios muestre algo, una advertencia, algo, pero siempre Dios traerá paz. Nunca será para confusión, nunca será para destrucción. Por eso hay áreas profundas que deben ser sanadas en nuestro corazón. Hay cosas, por eso es importante toda la administración de sanidad, de liberación, para que nuestro espíritu, cuando va a recibir de Dios, esté limpio, los canales de revelaciones estén limpios, estén descontaminados, porque Dios puede traer una revelación de Él y toda su revelación, como sea la fuente, por sueños o por como Dios nos hable. Pero cuando nuestras vidas aún hay áreas que están contaminadas, nosotros lo interpretaremos de una manera errada. Entonces estos son los sueños que provienen del alma, los sueños del enemigo. El diablo nos odia y busca oportunidades de provocar sueños que traen tormento, que traen pesadillas. Si uno ha abierto las puertas por medio de películas de terror, películas de índole sexual, todo eso va a contaminar y el enemigo va a traer sueños que van a atar o en áreas del ocultismo también. Si nos alimentamos de eso, ¿qué tipo de sueños podremos tener? No serían cosas que vienen del Señor, sino ataduras del mismo infierno. Otras cosas que abren la puerta al enemigo son el pecado sexual, la rebeldía, la ofensa. El diablo también se aprovecha de traumas para traer tormentos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder. Dice en 2 de Timoteo 1:7, de poder, de amor y de autodisciplina. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? El diablo también es el padre de mentiras. Entonces él tratará de convencernos de su mentira de alguna manera. Cuando nosotros por la rebeldía abrimos puerta, como decía mi esposo, usted puede tener sueños de moverse equivocadamente, de decidir cosas que no son de Dios y te dice, yo tuve un sueño. Mira, hay gente que dice, no, es que yo soñé que me iba y que hacía esto, pero ese sueño está alimentado por algo equívoco, está alimentado por algo que no es de Dios y el enemigo de alguna manera va a hacernos caer en su trampa.
Por eso es importante esa conexión. Por ejemplo, si hay heridas, si hay sospechas, si hay un temor a que te traicionen, un temor a que te engañen, una ofensa en el corazón, el diablo va a alimentar esas emociones negativas en un intento de una atadura, entonces va a limitar el crecimiento. Por eso es sumamente importante que conozcamos la verdad de la palabra de Dios. La mejor vara para medir un sueño, una visión, que es la palabra de Dios. Dice, se le acordó que el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Aleluya. Entonces, Dios nos hace libre de todo engaño a medida que crecemos en la palabra, a medida que nos dejamos enseñar. Entonces usted sabrá, como expresamos, alguien que siempre trabaja con billetes y los toca y sabe cómo es la textura del billete verdadero. Cuando lo falso viene, usted lo reconoce. Entonces nadie, si el enemigo no puede utilizar una falsa profecía o un engaño, una palabra que seduce, va a intentar meterse en nuestros sueños. Aleluya. Por eso usted siempre, ¿cómo tiene que acostarse? Adorando al Señor. Usted debe estar conectado a Dios. Usted no puede ser que toda una vida nos hemos revelado a muchas cosas de Dios y por un simple sueño alimentado del alma o del infierno, nosotros estemos dispuestos a tirar todo. Entonces el Señor debe limpiarnos. Aleluya. Luego están los sueños que provienen de Dios. Esto tienen mensajes claros, con armonía en la Escritura. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segunda? En segunda de Pedro 1:19 dice que nunca debemos forzar una interpretación. Un sueño de Dios no violará lo que Él ya reveló en las Escrituras. Los sueños nunca crean doctrinas o establecen una regla de fe. Solo la Biblia puede hacer tal cosa. No es un sueño de Dios si nos dice que debemos robar, ¿no? O que, no, porque yo soñé de Dios que el diezmo no es de Dios. Entonces ya hacemos una doctrina de eso. Creamos reglas en base a esos sueños. Entonces todo lo que se opone en la palabra, claro que no será de Dios, ¿no? Como quien sueña, bueno, con otra esposa, con otro esposo, con otra mujer ajena a la suya, otro hombre ajeno al suyo. Entonces eso es algo que está errado. Ahora, varios propósitos bíblicos para sueños o visiones incluyen: Dios revela una solución para un problema, ¿no? No es que ese problema está. Entonces Dios mostró el problema, el sueño, pero cuando es un sueño de Dios, Él siempre nos dará la salida. Dios revela el llamado que tiene para nuestras vidas. Dios revela una tarea en particular. Dios revela un evento posible futuro. Dios revela en áreas de nuestras vidas que necesita un ajuste. Dios trae confirmación, dirección acerca de una decisión, o darnos señal para poder guiarnos en su voluntad. Sueños avisándonos de un peligro con instrucciones para evitarlo, ¿no? Este tiempo he visto ese ataque en las familias. Pero Dios en esos sueños, en esas visiones, me mostraba siempre el altar. Y Dios me decía la estrategia para abortar los planes del enemigo. En este caso era el altar, era la adoración, era la santificación de las familias, es la santificación de los hogares, ¿no? Algo que no está fuera de la palabra. Entonces Dios siempre nos está advirtiendo y siempre nos va a dar la estrategia para salir en victoria. Debemos pedirle a Dios discernir por lo que estamos recibiendo ese sueño. Si es para interceder, si es para actuar, si es para orar, no, porque a veces es algo duro, feo que Dios nos puede mostrar y es para orar para que no suceda. O viceversa, si Dios nos mostró, no, Dios me mostró que me daba todo este barrio
y no ha sucedido, será porque más tenemos que buscar en clamor, en oración, buscar la estrategia, buscar la forma, cómo evangelizar, cómo ganar, cómo conquistar ese lugar, cómo interpretar un sueño o una visión. Cuando Dios habla, hay un mensaje claro, hay un propósito. Si después de buscar a Dios, escudriñar las Escrituras y meditar sobre el sueño por un tiempo, si todavía no hay un mensaje claro, es muy probable que ese sueño no haya sido de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya, santo eres? Generalmente hay 3 clases de símbolos. Después los vamos a ver más detenidamente, pero hay símbolos personales, hay símbolos bíblicos, ¿no? Y hay símbolos naturales. No sé si tendré tiempo de poder ver alguno. Vamos a ver acerca del símbolo personal. Esto es cuando Dios utiliza símbolos, lugares, cosas, personas que tienen un significado especial y personal para usted y que otros no podrían captar ni entender. Por ejemplo, un sueño en que aparece el miembro de su familia o alguien de su ciudad. A lo mejor yo no lo hubiese podido reconocer porque Dios se identifica con esa persona que usted conoce, que para usted es familiar. Entonces, ¿reconoce usted a las personas que aparecen en su sueño? ¿Cuál es la relación? ¿Qué representa esa persona para usted? ¿No? Hay gente que sueña con su padre, por ejemplo, biológico, quizás no esté ya en la tierra. Entonces, muchas veces Dios utiliza la forma de un padre para hablarnos acerca de la paternidad, acerca de lo que Dios Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué representa esa persona para usted? ¿Cuáles experiencias tiene usted con dicha persona? ¿Cuáles emociones surgen al verla, ¿no? Quizás puede haber un sueño con eso, algo que usted no interpreta, y lo que Dios quiere hacer. Quizás tuvo una mala experiencia con su padre biológico y Dios lo que quiere hacer es sanar ese corazón para que la paternidad del padre se revele sobre su vida. La mayoría del tiempo, cuando otra persona aparece en un sueño, el mensaje no es para ellos, sino para usted. Entonces usted dice, bueno, yo soñé con mi vecino, entonces este sueño se lo voy a ir a contar a mi vecino, y quizás, seguramente, no es que usted tenga que dárselo a su vecino, sino que Dios puede que en ese sueño le está hablando que es el tiempo de entregarlo a Jesús, que es el tiempo que usted busque la forma para hablarle de Jesús, para que alcance la salvación. Entonces no es para él, es para usted, en este caso de símbolos personales. Dios le hubiera hablado directamente a esa persona. Lo que es más común es que Dios esté usando a esa persona que simboliza para usted, para revelar algo de su propio corazón, para sanar, para tratar áreas. Por eso usted mismo es la persona más adecuada para interpretar lo que está recibiendo de Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y declaramos, Señor, Padre, que sobre nuestras vidas se activan, Señor, esos sueños, Padre, que tiene que ver con diseños, quizás sueños personales para sanar, para desafiarnos, Señor, Padre, para hacer de nosotros esas personas de un espíritu de valentía, Señor, Padre, pero hay sueños y hay sueños grandes, no solamente un sueño, no es solo una visión, estamos hablando de sueños. Cuando usted se duerme, así sea un segundo, puede ser un éxtasis, pero Dios traerá ese sueño, traerá esa revelación y junto con ello esa interpretación. Aleluya. Dele fuerte esas palmas al Señor en el nombre de Jesús. Dile a la persona que está junto a ti,